Abrimos un nuevo bloque y como lo habíamos anticipado, está sentado aquí en la mesa. Le damos la bienvenida al ministro de Finanzas de la provincia, Osvaldo Giordano. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, un gusto. Muchísimas gracias por venir. No, gracias a usted. Vamos a hablar sobre el pacto fiscal Nación-Provincia. Vemos el informe y luego charlamos aquí con el ministro. Dale. Los gobernadores de todas las provincias, con excepción de San Luis, firmaron junto al presidente Mauricio Macri el acuerdo fiscal denominado Acuerdo para el Nuevo Federalismo, que explicita compromisos comunes del Estado Nacional y de las provincias. Los principales puntos del pacto son: impuestos distorsivos, las provincias bajarán ingresos brutos y sellos en forma gradual en un periodo de 5 años. Ley de responsabilidad fiscal, las provincias mantendrán su gasto constante en términos reales durante los próximos años. Juicios contra el Estado. Las provincias firmantes desistirán de los juicios contra el Estado Nacional. Fondo del conurbano. Se compensa por 21 millones a la provincia de Buenos Aires en 2018 y por 44 millones en 2019. Se eliminarán los subsidios a Buenos Aires en energía y transporte. Las jubilaciones aumentarán trimestralmente según inflación y no por la actual ley de movilidad. Se propone que jubilados con 30 años de aportes cobren el 82% del salario mínimo vital y móvil y la eliminación de las jubilaciones de privilegio. Cajas previsionales provinciales no transferidas. El gobierno se comprometió a financiar los déficits. Impuesto a las ganancias. Derogación del artículo que redistribuye el 20% a la ANSES. Asignaciones específicas a provincias y suma fija a Buenos Aires de 650 millones. ¿Qué significa este acuerdo para Córdoba? ¿Qué ganan y qué pierden los cordobeses con este pacto fiscal que ya ingresó al Senado de la Nación? Bueno, Ahí está, está la pregunta, ¿no? Que el año que viene, digo, con los números más o menos acomodados, ¿vamos a estar así como plantea el informe o usted lo ve que vamos a estar en un equilibrio medio inestable? No, yo creo como el informe, yo creo que es un buen pacto. Primero, un buen pacto para la Argentina, más de Córdoba. Fue un ejercicio político, a mí me parece muy bueno. Acostumbrado, digamos, a las discordias, a la intolerancia, al no escucharse. Bueno, el que haya casi por unanimidad acordado gente tan distinta, con intereses tan distintos, ya creo que eso es un punto muy positivo. En el contenido se resolvieron varios temas, por lo menos se fijaron las reglas para resolver varios temas. Uno es la enorme cantidad de conflictos que se habían acumulado entre jurisdicciones. Fruto, ¿no?, de la fuerte centralización de recursos que hubo en los últimos 10 años en la Argentina. Todos fueron apelando a reclamos y muchos de estos reclamos se trasladaron a juicios, hay más de 50 juicios en la Corte, en donde incluso eran cruzados, es decir, nosotros como Córdoba le hacíamos juicio a la Nación, pero la provincia de Buenos Aires le hacía juicio a Córdoba y a las otras provincias, y teníamos un nivel de incertidumbre, de desgaste. Yo creo que es un desvío institucional muy grave. Poder haberle encontrado la vuelta a eso yo creo que es muy importante, y creo que se le encontró una vuelta muy razonable, un poco lo que habíamos planteado de Córdoba, de que no fuera en contra de las provincias, digamos, del arreglo, sino que sea la Nación la que ceda. Que la Nación lo haga fundamentalmente corrigiendo otra grave distorsión, que son los subsidios que benefician al conurbano y a la capital federal. Es decir, de ahí salen los recursos, van a salir de ahí porque se comprometió la Nación a hacerlo, de manera que yo creo que el post-pacto en ese sentido es una Argentina más ordenada, con más posibilidad de crecimiento, y yo creo que con una gimnasia que seguramente nos va a permitir abordar otros de los muchos problemas que quedan todavía en Argentina. Ministro, recién Javier Vicellares planteó varios temas que lo involucran. Uno de esos es este tema del federalismo, siempre reclamándolo para arriba, pero en paralelo él dice que la provincia no lo ejercita, digamos, con los municipios, y puso como ejemplo el fondo del conurbano y varias cuestiones que hacen al inmobiliario, por ejemplo, que no coparticipan y demás. ¿Cómo está ese tema? No, yo creo que es incorrecto, digamos, el planteo, y me da la impresión, escuchándolo, de que Cambiemos Córdoba no entiende, digamos, lo que es Cambiemos, porque el presidente en varias ocasiones, en estas reuniones que tuvimos y en sus funcionarios, señaló la importancia de que los municipios se sumaran a esta reforma. Claramente la Municipalidad de Córdoba va en el sentido contrario. Bueno, vos lo señalás, por ejemplo, las tasas de comercio e industria son estrafalarias, y no es solo en Córdoba, sino en muchas otras ciudades. En Córdoba, digamos, lo que ha habido el año pasado es un avance, digamos, en descentralizar recursos, se eliminaron varios fondos, naturalmente quedan algunos. El fondo conurbano, bueno, es una norma nacional que
que tiene un fin específico, como los fondos educativos, pero dentro de los márgenes que permite, digamos, la administración financiera, hemos ido generando mayores recursos, la reducción de las contribuciones patronales en favor de los municipios. Este año ha sido muy bueno para los municipios, creció mucho más los ingresos de los municipios que los de la provincia, de manera que me parece que no condice con la realidad esa afirmación. Ahora, usted habla de tasas estrafalarias respecto de la MUNI, y usted habla de la presión fiscal, ahora el CIPES el otro día hizo un informe lapidario respecto a cómo creció la presión fiscal en la provincia, la planta de personal, que es cierto, hace tiempo está bastante estable, pero creció de manera exponencial, ¿no? Otro estudio poco serio, porque lo que uno ve, digamos, en la Argentina de los últimos años es que todas las provincias aumentaron ingresos brutos. No es casualidad que el campeón de haber aumentado ingresos brutos ha sido el propio Macri cuando estuvo a cargo de la ciudad de Buenos Aires, o que el socialismo en Santa Fe hizo lo mismo, es decir, aumentó ingresos brutos, que la provincia de Buenos Aires lo hizo. Es decir, estas tres jurisdicciones, un poco las líderes, digamos, del país, número más, número menos, todas aumentaron más o menos parecido. Entonces gente tan distinta, en condiciones tan distintas, hicieron lo mismo, debe haber habido un factor externo que yo creo que era justamente, el centralismo tremendo que tuvo la Argentina y que llevó a que, bueno, el único factor de autonomía que tenía la provincia era aumentar ingresos brutos. Eso es lo bueno de este pacto, que estamos desandando esto, se descentralizan recursos y como compromiso las provincias asumen el ir bajando gradualmente los impuestos. Ya incluimos previo, digamos, al acuerdo, habíamos eliminado ingresos brutos de esta jurisdicción. Con la firma del pacto vamos a revisar el presupuesto porque va a haber otras reducciones adicionales en otros sectores, de manera que me parece, digamos, que vamos en un sentido correcto, coherente, y que con el gobierno nacional mantenemos las diferencias, pero respetamos, digamos, los roles y tratamos, digamos, dentro de las diferencias buscar un camino común. Usted dice que este acuerdo lo va a financiar el Estado de la provincia de Buenos Aires con estos subsidios distorsivos que existen. La Nación, digamos. La Nación, sí. Claro, pero reorganizando eso. uno ve que hay una serie de políticas que muestran mucha confianza en lo que vendrá. ¿Cómo ve en concreto, además de este acuerdo con la Nación y de haberlo conseguido en un clima de diálogo, cómo imagina esta economía hacia adelante con un alto nivel de endeudamiento que el Gobierno Nacional parece que no termina de resolver de otra manera? Sí, yo coincido con vos de que firmar el convenio es fácil, después claro, hacerlo cumplir es otra historia, y mencioné eso porque yo creo que una de las cosas más difíciles que tiene el pacto es que la Nación efectivamente se tome en serio eliminar estos privilegios que tiene Buenos Aires en materia de energía, transporte, agua, cloaca. Es más, el presidente en una de las primeras reuniones del anterior, cuando se inició esto, lo dijo. Y bueno, nosotros rápidamente, porque lo dijo públicamente, no estaba escrito, lo dijimos, bueno, ahora lo escribamos y lo firmemos, porque por ahí las palabras se las lleva el viento. Y bueno, aceptaron escribirlo. Yo coincido que es el tema más importante, porque hay gente que se ha acostumbrado a, no sé, viajar 50 kilómetros en tren a 2 pesos, 3 pesos, y ahora de repente va a tener que decir, bueno, va a tener que pagar lo mismo que pagamos los cordobeses o los rosarinos o cualquier habitante. Yo creo que sí, que va a ser difícil, pero me parece imprescindible, sí, es una irracionalidad de que todos los habitantes del país le paguemos los servicios a esta gente. Y en relación a la toma de deuda que tiene como prácticas el Gobierno Nacional, a la espera de que se resuelva el tema del déficit fiscal, a la espera de que lleguen las inversiones y demás en general, ¿cómo lo ve desde Córdoba? Yo lo veo con la preocupación razonable de que es un proceso que sabemos que tiene un punto final. Es decir, esto, si no lo somos capaces de cortar a tiempo, sabemos cómo termina en una crisis. Lo vi en las reuniones que tuvo el propio presidente, arrancó diciendo esa preocupación de que no se puede vivir de prestado indefinidamente, de que tenemos que hacer estos cambios, de manera que quiero pensar, digamos, que lo dicen en serio y que van a ir tomando las medidas. No todo depende de nosotros, porque también muchos nos estamos endeudando, la mayoría, ¿no? en el exterior. Hay condiciones muy buenas ahora, pero esto puede cambiar en cualquier momento. Eso, de manera que hay un riesgo grande, pero bueno, es una apuesta en la cual la respetamos, digamos, bueno, es la decisión del Gobierno Nacional, es coherente en la medida en que más o menos funcione y hagan las cosas que se han comprometido, y ojalá que les salga bien, ojalá no por el Gobierno, sino por todos nosotros que estamos involucrados en esto. Esta mañana le preguntábamos con Alfredo en la radio, cuando conversábamos con usted, sobre el tema de la reforma jubilatoria,
¿qué pensaba hacer Córdoba si iba a acompañar las grandes modificaciones que la Nación piensa implementar en esta reforma? Caso, por ejemplo, el de la edad jubilatoria. Mira, el convenio, como les dije, tiene dos capítulos, el de las provincias y el nacional, son independientes. De hecho, se independizaron más en la medida en que en el de las provincias dice que las provincias no serán castigadas si no adoptan el nacional, de manera que han quedado bien desvinculado y bien claro. De manera que el que más énfasis le pusimos, que es el que nos preocupa a nosotros directamente, no porque no nos preocupen los retos jubilados, porque hay un montón de jubilados que viven en Córdoba, sino porque lo administramos, es el que ha quedado, digamos, bastante claro y bueno, fue el que permitió incluso poder firmar un preacuerdo con ANSES, que esperemos se cumpla rápido. En el otro, digamos, bueno, naturalmente no lo administramos, el planteo del gobierno nacional tiene su lógica. ¿Por qué? Porque la movilidad como está hasta ahora actualmente vigente, primero que es inconsistente y a su vez se volvía más inconsistente por estos cambios impositivos que se han hecho, el derogar el fondo conurbano, se toca ganancia y demás, era imprescindible cambiarlo. Ir a un esquema de inflación es algo razonable, por lo menos para darle la garantía a los jubilados de que no pierdan, digamos, frente al aumento de precios. En ese marco fue, bueno, donde varios gobernadores pidieron, bueno, pero veamos algo más, le demos más equidad a esto, nos preocupa, bueno, es un sector muy vulnerable, bueno, todo lo que sabemos y creo que toda la sociedad lo comparte. Y ahí fue cuando apareció, no por iniciativa del gobierno nacional, sino por planteo de los gobernadores, el tema de que sea inflación un poco más, si bien nunca se dijo ahí cuánto más fue eso, el tema del haber mínimo, el del mínimo, y el abordar el tema de la jubilación de privilegio. Esas fueron las cuestiones que se discutieron y quedaron plasmadas. Después apareció el tema de la edad, que en realidad no está en el pacto, no se habló en ese momento, y en rigor estrictamente no es un tema previsional, sino más bien laboral, porque ya es una modificación a la ley de contrato de trabajo. La ley de contrato de trabajo, porque lo que le da la posibilidad al trabajador de que si no quiere retirarse al momento de cumplir los requisitos, puede quedarse algunos años más. Sí. Algo que no encaja, digamos, bueno, nuestra normativa obviamente de empleo público no se rige por la ley de contrato de trabajo, de manera que no influye para nada, digamos, en la caja de Córdoba. Con lo cual no van a cambiar ni la movilidad, que va a seguir siendo por los haberes de los activos, ni el tema de la edad, que tiene que ver con la cuestión de estatuto de empleos públicos. Sí. A ver, conceptualmente lo mismo que le pregunté a Vicellares. Decía Dante el tema de que, bueno, ante el no cierre de caja, digamos, la situación de déficit, el gobierno ha optado no por emitir moneda, sino por tomar endeudamiento, que esto tiene un límite, y que en algún momento va a haber que poner en caja los números. Esto de poner en caja los números y empezar por los jubilados, independientemente de que tenga lógica y lo que fuere, ¿no hay otra forma de darle una discusión de fondo que sea diferente o que en todo caso no impacte en personas que cobran definitivamente salarios o haberes de miseria? Mirá, fue un tema muy discutido en la reunión, vos te imaginarás, un tema muy sensible, muchos gobernadores en su momento dijeron no, esto no lo aceptamos, fue, diría, uno de los puntos más discutidos. Si a mí me preguntás, yo hubiese hecho otra cosa, pero bueno, es la política nacional en un tema donde, bueno, nosotros un poco la miramos de costado, porque en realidad los responsables son ellos. Muchos decían, bueno, cuando hicieron la ley de reparación histórica no nos preguntaron, ahora cuando hay que hacer esto sí nos preguntan. ¿Qué hubiese hecho? Porque me parece interesante. Claro, porque en la caja ustedes en su momento, cuando le cerraron el número, metieron la 10.078, está vigente la 10.000, digamos, o sea, también ajustaron en su momento. A ver, hay que ser honesto en esto, digamos, los sistemas previsionales requieren una administración prudente, es decir, pretender dar cosas que después no se pueden pagar termina en estafa. Está bien que en el caso de los jubilados de Córdoba el haber es infinitamente superior al promedio. El haber en Córdoba es mucho más alto, de manera que lo que se hizo en Córdoba fue un conjunto de acciones, algunas relativas a reformas paramétricas y otras muchas que tienen que ver con la administración y la transparencia en la administración, lo que ha llevado a reducir el déficit, porque no lo hemos podido eliminar, a reducir el déficit a algo manejable. Lo de la nación es de otra naturaleza, el sistema nacional tiene 4 millones de jubilados nuevos que entraron por moratoria, bueno, son otros problemas. Este gobierno impulsó la ley de reparación histórica, que era algo necesario, porque era deuda que se había acumulado con los jubilados de manera muy injusta, porque se habían acumulado enorme cantidad de deudas, pero bueno, podría haber sido ese el momento para replantear otras cosas, donde, un poco lo que me pregunta, no hay un único menú en el tema previsional, tampoco hay recetas fáciles, eso también es cierto, pero uno ve en el mundo que hay distintas opciones
que es un poco lo que el gobierno está diciendo que va a hacer dentro de un par de años. Porque dijo, bueno, va a armar una comisión para discutir, más ir a temas de fondo y que le den sustentabilidad al sistema. Ministro, como temas nuevos, digamos, de presupuesto en materia de impuestos, el inmobiliario viene con 23% de aumento y el pacto fiscal señala que progresivamente se tiene que ir fortaleciendo en función de los valores del mercado. ¿Cómo se va a ir dando esa progresividad a lo largo del tiempo? Es decir, nosotros tenemos dos tipos de impuestos, es decir, los patrimoniales, llamémoslo así, que es el inmobiliario y los autos, y ingresos brutos y sellos. Estos ingresos brutos y sellos son impuestos muy rudimentarios, muy distorsivos porque afectan la inversión y también muy inequitativos porque es muy difícil distinguir quién lo paga. Es decir, lo termina pagando alguien rico y alguien pobre y no hay forma de distinguirlo y termina en definitiva castigando más al pobre. Y los patrimoniales, que son mucho más progresivos porque bueno, son proporcionales al patrimonio, es decir, no pago lo mismo mi casa que la de una persona vulnerable, y además te da márgenes de acción para hacer políticas públicas redistributivas. Por ejemplo, en el caso de Córdoba tenemos una exención bastante extendida a gente en situación de vulnerabilidad. Esa sería un poco la idea que tiene el Gobierno Nacional y lo que nosotros adherimos, de ir tendiendo a bajar estos impuestos e ir dándole más peso a estos impuestos que son más progresivos y menos distorsivos de la producción. ¿En qué periodo de tiempo y en qué porcentajes aproximados en función de los valores de mercado de las propiedades? Mira, eso va a ser un proceso gradual, es muy complejo la evaluación, de hecho lo que se está previendo es un organismo nacional, porque además hay otra injusticia, que es un campo en provincia de Santa Fe y en Córdoba, son idénticos, pero bueno, como se regulan por criterios distintos de la evaluación, pueden terminar pagando cosas muy distintas. Entonces, lo que dice el pacto, bueno, nos vamos a poner de acuerdo en una forma de evaluar con reglas más parecidas, de manera que sea más justo a lo largo de todo el país, digamos, los criterios de evaluación. Tiempo, yo creo que va a llevar tiempo. Yo creo que no es algo simple, fácil, es mucha la distorsión, están muy mal evaluados en general los inmuebles, de manera que va a ser un proceso largo, pero bueno, como todo proceso largo, necesario, mientras más lo demoremos iniciar, más vamos a tardar. ¿Mal evaluados para abajo o para arriba? Están muy por debajo, ¿sí? En general, ¿no te pasa en el urbano de Córdoba, por ejemplo, donde probablemente es lo más cerca de los valores de mercado? En el urbano del interior estamos mucho más abajo y en los campos debemos estar entre un 10 y un 20% del valor verdadero del campo. Claro, pero va a tener que ser mucho el cambio para compensar lo otro también, ¿no? Para compensar ingresos brutos. Claro. Sí, yo creo que es imposible compensarlo directamente. Son claro. varias cosas. Por ejemplo, el año próximo lo que hemos hecho básicamente es actualizar evaluaciones al ritmo de la inflación de este año, y solo en los campos más valiosos y campos más grandes, ahí sí hay sobre la actualización hay un plus. De todas maneras, no llega a cubrir ni siquiera el costo de eliminar esta jurisdicción de ingreso bruto, de manera que efectivamente tiene otros aditamentos. De hecho, el pacto tiene otros aditamentos. Por impuesto a las ganancias vamos a recibir más plata por coparticipaciones, y hay otras formas. Se ven compensando de distintas maneras, Sí. y por ahí lo más sensible es ingresos brutos, porque es mucha la cantidad de dinero que ingresa. Por eso digo, va a ser muy difícil el hecho de poder equilibrarlo, balancearlo. Es difícil, por eso yo creo que es buena la idea que compartimos con el Gobierno Nacional de hacerlo gradual. Son varios años, inclusive discutimos mucho, ellos habían planteado una convergencia a valores más bajos, le dijimos, mira, esto no es realista, no lo vamos a poder cumplir, lo mejor que podemos hacer es algo que la gente crea que vamos a cumplir, porque así un empresario, alguien que va a decidir invertir, lo ve viable, y bueno, terminamos acordando algo que es difícil. Yo no digo que, nuevamente, como señalaba, la instrumentación de esto no es fácil, yo creo que requiere un gran esfuerzo de todas las partes, pero es algo posible y yo creo que se va a poder hacer. Ministro, usted no es legislador, pero bueno, hay legisladores de Córdoba que responden al gobierno de Juan Schiaretti. ¿Cómo van a votar? ¿Reforma tributaria? Bueno, pacto fiscal ya está aprobado per se. ¿Reforma laboral y reforma previsional? La verdad no lo sé, pero la política siempre, a diferencia de lo que escucharon acá respecto a lo que es Cambiemos en Córdoba, ha sido siempre hacer un esfuerzo de aporte a la gobernabilidad y de apoyar proyectos, incluso proyectos que no nos gustan, que nos hubiese gustado de otra manera. Lo demostramos el año pasado cuando hubo la reforma de ganancias, en donde el Gobierno Nacional se había metido en un problema serio porque era realmente iba a caer en un problema muy serio fiscal, y fue el gobernador de Córdoba junto con otros gobernadores del peronismo los que lograron en el Senado dar vuelta a algo que se venía muy mal. Yo creo que en esto va a pasar lo mismo, más allá, como les digo, de que algunas cosas las haríamos distintas, que nos gustaría,
priorizamos, digamos, las ideas generales, el buscar acuerdos, el consenso. Hoy se los decía a los legisladores. Obviamente que no todo lo del pacto nos parece fantástico. El impuesto al cheque, que se lo quede toda la nación y que además se va a usar a cuenta de ganancia, con lo cual nos va a reducir la coparticipación, es algo que lo peleamos hasta último momento y bueno, se puso duro el gobierno nacional y priorizamos el acuerdo a romper todo y bueno, y seguir siempre con esta cosa de que nunca nos ponemos de acuerdo. Ojalá, digamos, Cambiemos en Córdoba hiciera lo mismo, pudiera discutir, tratar de ponerse de acuerdo y apoyar ideas que además son ideas que a nivel nacional nos resulta más fácil acordar que a nivel local. ¿Cómo se vive esto de que ustedes estén acordando o tengan tantos puntos en común e inclusive apoyen los que no están de acuerdo con el gobierno nacional y sepan que Cambiemos se está preparando, como decía recién Becellares, para arrebatarles la provincia, digamos? No, que se preparen me parece bien. Ajá. Lo que me parece mal, digamos, la incoherencia de decir, escuchar al presidente decir algo y escuchar a quienes dicen representar al presidente decir todo lo contrario. Eso sí molesta un poco. Porque, por ejemplo, la discusión del presupuesto, bueno, discutamos las cosas. Decir que la deuda, por ejemplo, como dijo él, se multiplicó por 4 en valores nominales y sin tener en cuenta la inflación, me parece poco serio, digamos, decir, bueno, vamos a ver, y menos viniendo, digamos, de un gobierno nacional que se está endeudando a tasas mucho más altas y para gasto corriente, cuando acá está claro que es una deuda para hacer obras. Pero bueno, son cosas de la política, ojalá que cambien y ojalá que podamos hacer, que esto que ha pasado, digamos, por eso me entusiasma mucho lo que pasó la semana pasada, que este clima de diálogo donde gente tan distinta fue capaz de ponerse de acuerdo, ojalá lo podamos reproducir en Córdoba. ¿Es más fácil que Cambiemos le gane la provincia a ustedes o que ustedes le ganen la municipalidad de Córdoba a ellos? Yo creo que lo lógico es lo segundo. Viendo pero lo digo en serio, yo vivo en Córdoba, creo que ustedes también. Rápido, ministro. Viendo lo que es Córdoba, la ciudad de Córdoba, a mí me da mucha pena. Realmente me da en serio les digo de corazón, me da mucha pena. Porque, le da mucha gana a ese candidato. Me da mucha ganas de que cambie, digamos. Sí. Me molesta, bueno, a mí me gusta el running, ver el parque destruido, el lago destruido, el tránsito un caos. Veo lo que es Cambiemos en la capital, está bien, la capital federal tiene otro presupuesto y demás, pero esta capacidad de generar ideas nuevas, es decir, bueno, el transporte, los ómnibus, los parques, bueno, ver cómo combatir el vandalismo en los parques, no sé, tener alguna capacidad de innovación, de hacer cosas nuevas y no esta decadencia que parece que no tiene fin, como es la que sufrimos en Córdoba. Bueno, convengamos que los presupuestos municipales, usted lo sabrá bien, porque si le interesa estar al tanto, tiene un altísimo componente en masa salarial, otro tanto en servicio, porque el servicio de recolección de residuos es muy costoso, y el margen que le queda para obras no es muy alto, digamos, ¿no? Se va a tener que manejar con ese límite. El problema es que tenemos todos los que estamos en el sector público, ¿no? Sí, pero no es tanto en la provincia, no está tan calzado de esa forma. Pero después de tantos años no haber logrado nada, es decir, por lo menos... Y esto no es defensa de Mestre, digo. Sí, no, yo digo, haber ido a ver qué hace Rodríguez Larreta allá y ver, traer alguna idea, digo, para ver si empezamos a solucionar los graves problemas que tiene Córdoba. A mí realmente me da lástima Córdoba. Está lindo porque lo veo con ganas, ¿no? Sí. Está entusiasmado. ¿Está al tanto del presupuesto municipal? ¿Lo ha visto, no, la verdad me alcanza con el de Córdoba y los pactos fiscales, por ahora. A usted es una persona que le gusta correr, ¿no? Me gusta correr. ¿Esta carrera le gusta? Ese es más difícil que 21K, ¿no? No sé si ya largó o está haciendo flexión. Está precalentando. Es más que una media maratón. Un poquito más, ¿no? Es así. Vamos a hacer un corte, cuando volvemos cerramos este programa. Quédese ahí, ya venimos.